Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a comenzar una clase eh, más de la unidad curricular, ¿sí? Todavía estamos en la unidad uno que tiene que ver con los orígenes del sistema educativo, ¿sí? Em, Al final de la clase vamos a hacer todas las consultas y bueno, vamos a quedarnos un rato más para las dudas que empiecen a salir. En la clase anterior nosotros trabajamos el tema de la cultura y la educación en la época colonial, ¿sí? Ustedes una, tenían que leer un material y hacer la primera intervención en un portfolio, ¿no? Algunos de ustedes lo han hecho, ¿sí? Otros todavía estoy esperando para que lo realicen, aunque como les decía hoy a algunos de sus compañeros, va a haber una instancia en donde aquellos trabajos que no fueron entregados en tiempo y forma, en ese periodo lo van a poder entregar, ¿sí? Me preguntaban además también si se afecta el tema de la promoción, ¿sí? Bueno, hay que ver qué cantidad de trabajo adeudan, cómo es su trayectoria, si están en contacto, si hay vinculación, si no hay vinculación, si mantienen un contacto, si entregan los trabajos la mayoría, al menos en tiempo y forma. eh, bueno, en fin, a todo lo que hace a la participación de las clases en la virtualidad también, ¿no? Así que yo les pido por favor que vayan haciendo las actividades, que traten de ver las grabaciones, traten de estar presentes, ¿sí? Así que bueno, eh, entonces dijimos la clase anterior, vimos esta, que es la cultura y educación en la colonia, ¿m? Vimos cómo empezaron a generar las instituciones educativas durante el periodo colonial, vimos el papel de las reales cédulas de de los reyes católicos, cómo querían que se vaya estableciendo el sistema educativo eh, del Reino de Castilla en las colonias americanas, cómo se fue instaurando, de qué manera fue la conquista cultural en las comunidades originarias, que vimos la clase anterior también. Eh, entonces, todos tenemos seguimos ese hilo conductor de aquellos modelos educativos y de los tipos de dominación que se ejercen, como lo establecía Max Weber, ¿no? Esto de que existen, eh, existen tipos de dominación que se dan a través de instituciones, que son los de los marcos legales, la de las instituciones, que van siguiendo ciertas reglamentaciones que proponen los estados, ¿no? Esto ya lo vimos ahí con los tipos de dominaciones. Bueno, que vayan teniendo ahí, que vayan siguiendo este hilo conductor de la materia, ¿no? Así que ahora vamos a ver la formación de un sujeto independiente, ¿sí? Tiene que ver con la educación y emancipación, ¿m? Educación y emancipación, eh, lo que nos va a permitir a nosotros poder, poder ver cómo fue a partir de la independencia, cómo se fue teniendo en cuenta la educación en el Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Eh, entonces, lo que vamos a hacer ahora es eh, ver qué cantidad de elementos nos sirven para poder trabajar eh, eh, cómo fue la educación posterior a 1810, ¿no? Creo que todos estamos al menos al tanto, ¿no? De qué sucedió en 1810, ¿no? Sabemos que en 1810 aparece un grupo de hombres que, influenciado por distintas ideas provenientes de la Revolución Francesa, inician un proceso revolucionario de cambio de gobierno, es decir, de cambiar a las monarquías y proponer repúblicas de la mano de Mariano Moreno, de todos aquellos eh, que hoy son próceres que iniciaron, digamos, ese proceso revolucionario aquel 25 de mayo de 1810, eh, generando la primera junta de gobierno,
¿sí? En donde todo este grupo de personas, Castella, Alberdi, inician ese proceso y que tenían que darle forma a un nuevo gobierno, ¿no? Nosotros en la clase anterior vimos cómo el gobierno colonial español que estaba en lo que hoy es nuestro territorio, cómo gobernaba a través de este pacto de dominio con la educación y obviamente de la conquista a través del miedo, eh, cómo fueron influenciando, digamos, la forma de educar, ¿sí? Y también la Revolución de Mayo hay que pensarla y entenderla que la monarquía española sufre un desgaste durante mucho tiempo. Recuerden que van a ser aproximadamente 3 siglos de una conquista muy dura, muy fuerte en los territorios, eh, posterior obviamente también a la revolución, que van a ser va a dejar unas secuelas muy grandes en la población latinoamericana, ¿no? Pero ¿cuándo comienza esto de la ruptura? Es decir, ¿cuándo comienza a pensarse eh, la revolución? ¿Cuándo comienza a pensarse la república? ¿Cuándo comienza a pensarse eh, desvincularse de la monarquía española para generar un proceso de independencia, generar un proceso de cambio de gobierno, pasar de las monarquías a las repúblicas, ¿no? ¿Cuándo comienza? Bueno, comienza con las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas las inician justamente los reyes a cargo de la monarquía española, que eran reyes que pertenecían a la casa una casa reinante de origen francés, en donde ellos entendían de que las colonias españolas eran un territorio muy grande, muy vasto, y que debían reformarlas para poder generar un mayor control y un mayor acatamiento a la ley española, y poder sacarle la mayor cantidad, económicamente hablando, la mayor cantidad de ganancia posible a las colonias. Entonces inician un proceso de reforma que se va a denominar las reformas borbónicas, que tenían el objetivo de controlar y generar mayores ingresos. ¿Está? Eh, Junto con las reformas borbónicas, ¿sí? Junto con las reformas borbónicas van a aparecer también nuevas propuestas educativas en la colonia, ¿no? Que van a ser justamente la de generar una integración regional y la de poder crear instituciones que mejoren la calidad, vamos a decir entre comillas, la calidad educativa de quienes habitan en la colonia, ¿no? Eh, y poder generar esto del mayor control administrativo. Entonces se van a empezar a crear escuelas, van a empezar a crear universidades, se van a crear 2 universidades que van a ser una en lo que es la anterior provincia, que se llamaba Chuquisaca, que estaba en Bolivia, y una universidad en lo que hoy es Córdoba, ¿sí? Que van a ser una de las primeras universidades en el territorio, lo que hoy es el territorio argentino, ¿sí? Eh, pero no va a alcanzar con mejorar esta situación, digamos, tanto para los indígenas como para los criollos que vivían eh, en el territorio colonial hacia 1780, 1781. Van a comenzar las sublevaciones indígenas, las sublevaciones indígenas que se van a rebelar contra el gobierno español, que se van a rebelar contra el maltrato que han venido sufriendo los indígenas por cerca de 200 años. Entonces se van a sublevar y van a intentar tomar el control que habían perdido a través de la mano de un heredero de los incas que eh, se hacía denominar Tupac Amaru, Tupac Amaru I. Esta rebelión, digamos, va a iniciar en los obrajes, en donde eran explotados estos indígenas. Entonces los unía una sensación de maltrato, por lo que no dudaron un segundo en ponerse a- al mando de Tupac Amaru, ¿sí? Que por nombre que le habían dado, que lo habían bautizado, recuerdan esto, ¿no? Que
se los bautizaba con un nombre español. ¿Para qué? Para que pueda pagar impuestos, ¿sí? Que no sea un animal, porque eran considerados animales. Entonces, Tupac Amaru, que se llamaba de nombre español José Gabriel Condorcanqui, que José Gabriel va a ser, va a acumular toda esa fuerza, digamos, que estaba comprimida de esos 200 años de maltrato, y va a iniciar una sublevación en Cajamarca, en lo que sería una región de lo que es Perú, y una rebelión muy fuerte, en donde los españoles, va a sonar una alarma, digamos, para los españoles, justamente por este descontento, y va a ser apresado Tupac Amaru, y en la plaza de Cusco, que era la antigua capital de los incas, va a ser desmembrado Tupac Amaru y va a ser enviado a las 4 regiones anteriores que poseía el imperio incaico, es decir, un brazo para cada región, para cada suyo, para que sirva de escarmiento y que no lo vuelvan a hacer, ¿no? La violencia con la que se manejaban era realmente muy fuerte, así que esto va a ser una alerta. Yo les dejo acá un video para que puedan profundizar un poco más sobre esa situación, que lo comparte el canal Encuentro, que se llama La Gran Rebelión de Tupac Amaru, y que les va a servir bastante para contextualizar este evento, digamos, histórico, político, ¿sí? Mientras tanto, ¿sí? En las universidades que van a crear los mismos españoles, ante la reforma borbónica que ya les expliqué, van a empezar a llegar, obviamente, cuando alguien inicia una carrera en educación superior, en las universidades, ¿qué tiene que hacer? Empieza a leer libros, empieza a tener contacto con conocimientos. Los contactos se van a dar muy fuertes, sobre todo con lecturas del extranjero, estas lecturas que van a llegar desde Francia, ¿sí? Con ideas con ideas republicanas, ¿no? Porque recuerden que hacia en 1789 se va a suceder la Revolución Francesa. En 1789 la Revolución Francesa va a estar en todo su esplendor, y van a empezar a llegar todos los ideólogos, es decir, todos los libros que motivaron a los personajes, que en este caso, por ejemplo, a Mariano Moreno, que motivaron para la Revolución de Mayo, ¿no? Entonces van a leer a Rousseau, Montesquieu, ¿sí? Voltaire, quienes en esos libros, estos ideólogos, estos autores, estos pensadores franceses, van a exponer sobre los beneficios de tener una república, ¿no? Van a empezar a llegar a las universidades de Lima, Chuquisaca y Charcas, ¿sí? En esos libros se va a entablar una afirmación que justamente nos va a servir a nosotros para trabajar luego para la Revolución de Mayo, que es el famoso contrato social, ¿no? El contrato social es lo siguiente: es abandonar toda forma de monarquía, es decir, toda forma centralizada del poder. Quiere decir que todo el poder lo tiene el rey. Y en este contrato social, según Rousseau, establece de que se debe dar una retroversión de la soberanía, que significa que el poder de Dios que recae en el rey ya no recaiga en el rey, sino que recaiga en el pueblo. Y el pueblo que el pueblo haga de ese poder lo que quiera. Es decir, que designe a un representante, que vote por un representante para otorgarle el poder. Entonces de ahí viene esta idea de la retroversión de la soberanía. Se forma un contrato social entre los ciudadanos que tienen el poder y que pactan con el representante, en este caso a quienes votamos. Nosotros pactamos nuestra soberanía, ¿sí? A través del voto. Decimos que ellos nos representen, ¿no? Que representen además al poder que nosotros le damos, ¿no?
Entonces, eso se llama el contrato social. Y si rompen ese contrato los representantes, podemos nosotros, a través de muchos medios, sacarlos del poder, ¿no? Bueno, entonces, acá también les dejo un video muy ilustrativo sobre las ideas de Jean-Jacques Rousseau, que justamente trabaja sobre el contrato social, sobre la retroversión de la soberanía. Esa retroversión de la soberanía se va a dar muy fuerte en el momento en que Napoleón Bonaparte en Francia, cuando se estaba por dar la Revolución Francesa, ¿sí? Hacia 1789, eh, previo a la toma de la Bastilla, los jacobinos, que serían el grupo más duro de los franceses, va a apresar al rey, ¿sí? Eh, el rey va a tratar de huir, ¿sí? Y en esta idea de que quiere huir, eh, ¿sí? El trono obviamente queda vacante. Esto se va a trasladar también a la monarquía española, ¿no? Con la monarquía española va a pasar algo semejante. ¿Por qué? Porque Napoleón Bonaparte va a iniciar todo un proceso de conquista en Europa, es decir, que va a ir conquistando territorios y obviamente va a llegar a España, va a conquistar España y va a sacarlo del trono a Fernando VII, que era el rey que ostentaba el poder en esa época, y lo va a sacar del poder y en nombre de Fernando VII se van a empezar a crear juntas de gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque no reconocían a Napoleón Bonaparte como el gobernante. Napoleón Bonaparte, como tenía que seguir su gesta de conquista, va a dejar a su hermano, eh, que era José Bonaparte, y los españoles y todos los ciudadanos españoles no van a brindarle el reconocimiento a José Bonaparte, sino que van a empezar a crear juntas, ¿sí? Una de las juntas más importantes que van a ser en nombre del rey, para cuidar el poder del rey, va a ser una en Cádiz, ¿sí? Y esto va a generar también una, una oleada masiva de creación de juntas en nombre del rey, y va a llegar a Buenos Aires esta, esta noticia, por lo tanto, va a llegar a oídos de Mariano Moreno, ¿sí? Y va a iniciar este grupo patriótico, digamos, que ya venía con estas ideologías de Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire y de Montesquieu, para dar el golpe final, ¿sí? A la monarquía en Buenos Aires, ¿sí? Y van a sacar del camino a Hidalgo Cisneros, que era el virrey, y, eh, y el 25 de mayo, en realidad el día 23 y 24 se hicieron otros cabildos abiertos, pero no llegaron a un acuerdo de crear una junta, de sacarlo al virrey. A fin de cuentas, el virrey renuncia, digamos, no renuncian, sino que lo sacan, digamos, del poder y lo que hacen es generar un cabildo abierto y establecer el 25 de mayo la primer junta de gobierno, ¿sí? Estableciendo así los nuevos territorios, generando acatamiento de las demás provincias, que posteriormente se van a llamar las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? Se va a generar obviamente, la junta presidida por un presidente y 5 vocales, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es, esta primera junta va a tratar de que acaten las órdenes de esa junta las demás provincias, ¿sí? Los demás cabildos, ¿no? Entonces, en el territorio eh, actual, ¿sí? Van a iniciar un proceso de esto de revolucionario, ¿no? De cambiar, que es lo que significa revolución, ¿no? Cambio brusco, que por momentos puede ser violento, de una forma de gobierno o de una forma de pensar, ¿no? En este caso, se va a dar un cambio en el gobierno, que vamos a pasar, como lo dije anteriormente, de una monarquía a una república.
En todo este movimiento, ¿sí? El sistema escolar va a empezar a cambiar, porque claramente las escuelas, las universidades y todo lo demás, todas las otras instituciones respondían a un tipo de gobierno, que era la monarquía, y que ahora había que cambiar. ¿M? Entonces, se va a cambiar la idea este, de, de quién es súbdito, es decir, de la idea de súbdito que le brinda pleitesías al rey, a un sujeto diferente que va a ser el ciudadano, ¿sí? Va a empezar a aparecer acá la figura del ciudadano. Ese es el sujeto independiente, el nuevo sujeto independiente, ¿no? El ciudadano. Tratar de adoctrinar, de instruir y de educar a un ciudadano, en este caso, que esté a favor de la República y a favor de las Provincias Unidas del Río de la Plata y a favor de lo que posteriormente será la República Argentina. Es decir, había que crear un sistema educativo donde pueda crearse ciudadanos patrióticos, ciudadanos que se les enseñe, obviamente, un himno, los símbolos patrios, una historia en común. Entonces, para esto va a servir el sistema educativo que va a iniciar desde 1810 en adelante, ¿no? Que va a quedar patente en 1813, en la Asamblea del año 13, se la conoce así, en donde se van a instaurar los símbolos patrios, el himno, y detrás de todo eso generar una historia en común. ¿Sí? Entonces, para eso va a servir el sistema escolar posterior a la revolución, ¿no? ¿Mm? Por eso acá ponemos los gérmenes del sistema escolar, ¿no? Los gérmenes del sistema escolar van a iniciar con eso, que después en nuestro país se van a ir dando distintas ideologías por quienes deben tomar el poder, es decir, quienes deben dirigir el país. Y va a haber dos ideologías muy fuertes que van a ser los conservadores y los liberales, y que después se van a llamar unitarios y federales, ¿no? Los unitarios y federales, estas dos facciones que van a intentar dirigir la suerte de los territorios, es decir, la suerte de la República Argentina. Entonces, ellos van a intentar, se van a ver en enfrentamientos constantes entre este, conservadores y liberales, que después se va a llamar obviamente eh, federales y unitarios, ¿no? Eh, Obviamente nosotros no vamos a avanzar en la gesta sanmartiniana, en la gesta de Belgrano, en las gestas, sino que nosotros nos abocamos directamente a lo que sucede en el sistema educativo, ¿no? No obstante, ustedes van a tener la posibilidad de realizar esas lecturas. ¿Para qué? Para tener un contexto un poco más amplio de lo que estamos diciendo y, y poder ver el proceso en su máxima expresión, ¿no? Por lo tanto, ahora vamos a ver justamente este sistema escolar, ¿sí? Que se va a ir creando en el contexto de las luchas facciosas entre los unitarios y federales, entre los conservadores y liberales, que va a ser una constante en la República Argentina, ¿no? Eh, por, por la idea de cómo se va a dirigir el país y por cómo debe ser el sistema escolar, ¿no? Entonces, va a haber un cambio también en ese sistema escolar, en donde se va a pasar de un sistema prusiano eh, ¿sí? Que era un poco, que era estructurado, que estaba secuenciado, es decir, que en el sistema educativo se van a empezar a poner los niveles, esto, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, ¿sí? Que va a ser sumamente estructurado en cuanto a los contenidos, para el primer año, para el primer grado, contenidos específicos que ustedes lo van a tener que retomar, para el segundo y para el tercero también. Y en cuanto a la forma de enseñanza, ¿sí? Vamos a ver una forma de enseñanza que va a ser, que se va a destinar durante todo el siglo XIX, que va a ser el sistema lancasteriano, que tal vez lo vieron por ahí en pedagogía, ¿no? Este sistema que lo deben conocer ustedes mejor por el monitor. ¿Mm? Monitor de que un niño aprende lo que le enseña el maestro y replica lo que está detrás.
¿sí? Ese es el alumno monitor, ese también sería el lancasteriano. Este sistema de enseñanza lancasteriano proviene, digamos, de Europa, de un hombre que se llamaba Joseph Lancaster, que era un pastor que lo que hacía era enseñaba a uno y ese personaje lo que hacía era multiplicarse, ¿no? Entonces era un sistema bastante barato para el Estado. Lo que sí, lo que hacía este sistema lancasteriano era reproducir. ¿Sí? No es que enseñaba a pensar a los estudiantes, sino que los hacía reproducir lo que le enseñaba el maestro, ¿no? Entonces, vamos a aparecer con los caudillos, con los unitarios y federales, sobre todo los federales, ¿sí? ¿Quiénes eran los unitarios y quiénes eran los federales? Bueno, los unitarios eran las personas y obviamente los personajes, los sujetos que creían que la única forma de gobernar era a través de un gobierno central que debía sentarse en Buenos Aires. Y los federales eran aquellos que entendían de que la única manera de gobernar era de que cada provincia se haga cargo de su gobierno y que exista un poder confederado, ¿no? Que cada uno pueda tener su autonomía. Entonces, ahí chocaban esas dos ideologías y también chocaban la forma en que se iban a establecer los sistemas de educación. Por eso es que durante mucho tiempo cada provincia va a tener una forma, ¿sí? Diferente a la otra en cuanto a los sistemas educativos, en cuanto a las escuelas, a la organización, a las estructuras. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a trabajar, obviamente, sobre los caudillos, ¿no? Vamos a ir pasando a las actividades que tenemos que hacer, que las vamos a dividir en tres partes. Por lo tanto, esta clase va a durar 3 semanas. 3 semanas. La primera parte va a ser el trabajo de revisar los pensamientos de Manuel Belgrano, cómo quería que sea la educación, ¿sí? Para eso ustedes van a tener los textos que ya les voy a pasar, que están al final de la clase, en donde van a tener que destacar las ideas latinoamericanas sobre la educación en estos primeros tiempos de revolución, ¿sí? Y cuál era la idea de los caudillos, obviamente, para impulsar la educación. Esta primera parte será la entrega el 16 de agosto, ¿sí? Y la entrega la tienen que hacer en el mismo portafolio donde ustedes están poniendo esas actividades que tenían pendiente de la clase anterior. ¿De dónde van a sacar esto? Obviamente, ustedes al final, aquí, aquí van a tener la bibliografía, que serían estas, ¿no? Vamos a tener el de Horacio Solari, que es Historia de la Educación Argentina. Ahí van a tener también texto para consultar sobre las primeras formas en que se va a ir enseñando. Y pueden también consultar el libro de Adriana Puiros, que también lo vieron en la clase anterior. Pueden consultarlo, que ahí van a encontrar también bastante información. Obviamente están los libros completos por si precisan profundizar. Lo mismo que acá el de Noemi Goldman, ¿sí? Que es un libro que les va a solucionar por completo este tema, sobre todo el primer capítulo. No hace falta que lo lean completo, el primer capítulo es suficiente para resolver esta primera actividad, que sería la primera parte, y que lo van a tener que colgar en el portafolio, ¿no? La segunda parte, ¿sí? Que la entrega es el 25 de agosto, ¿sí? Que tienen que participar de un foro, que justamente vamos a trabajar el concepto de retroversión de la soberanía, que lo estuvimos tocando recién, ¿sí? ¿Qué pasaba esto? ¿Qué pasaba con las Provincias Unidas del Río de la Plata? ¿Qué pasaba con el poder delegado
del rey que ya no estaba, que había perdido su trono, qué pasaba con con ese poder, ¿sí? ¿De dónde van a sacar esto? Obviamente había unos videos más arriba, ¿sí? Recuerdan de Jean-Jacques Rousseau, que ahí está la respuesta a esas preguntas, que en realidad ustedes tienen que hacer un mapa conceptual, nuevamente, y lo van a tener que colgar en el foro. El foro que está ahí, que te hacen clic en el link, está ahí y los va a mandar al foro, con la consigna para que puedan continuar. Y una tercera parte, que una de las más difíciles, que es la entrega, es el 1 de septiembre, el 1 de septiembre, donde van a tener que elaborar un ensayo, ¿sí? Sobre los cambios políticos de América, ¿no? Todos estos cambios que fuimos enumerando, estos cambios de gobierno, cambios de educación, cambios en reformas, cambios en la educación, cambios en las universidades y en las escuelas, en las ideas, ¿sí? Y para eso yo les dejo ahí para que vayan viendo, ¿sí? Cómo ir haciendo ese ensayo. Acá les dejo algunos tutoriales de cómo ir armando ese ensayo argumentativo, que no debe superar las 6 páginas, ¿sí? En fin, hay también otros tutoriales que ustedes pueden ir consultando, ¿sí? Y lo tienen que hacer en base a la bibliografía. Yo sé que es mucha información por ahora, pero la semana que viene nos vamos a volver a encontrar, ¿sí? Nos vamos a volver a encontrar para ver cómo van con esta clase, ¿está? Vamos a encontrar un ratito, pura y exclusivamente de consultas, ¿está? Entonces, para la primera clase, obviamente, esta primera parte que tienen que hacer, resolver estas actividades y entregarlas en el portafolio. Recuerden, en el portafolio ustedes deben escribir dentro del portafolio, no deben compartir el archivo, ¿está? ¿Sí? Porque ustedes me comparten el archivo, ¿sí? Pero deben escribir ahí en ese texto, en ese espacio para poder completar esa actividad, ¿sí? Muchos me subieron un archivo, que no está mal, pero la idea era que puedan escribir ahí cuando yo se los enseñé en la clase anterior, ¿sí? Eh, Nadie cumplió con el objetivo de que lo puedan escribir, ¿sí? Pero bueno, no pasa nada, me gustaría de que por ahí presten atención para poder hacer estas actividades, ¿no? Así que esta primera parte, que es la entrega del 16 de agosto, el 16 de agosto nos vamos a volver a encontrar, ¿sí? Para seguir profundizando sobre esta temática, sobre estas actividades, ¿sí? Así que si tienen alguna duda o consulta, ahora la pueden hacer, ¿sí? Cuando se termine ahora esta grabación, obviamente, nos vamos a volver a reconectar y ahí sí,